¿Qué es la electricidad? ¿Por qué le llamamos corriente eléctrica? Hola, hoy quiero presentarles lo siguiente. Entender los circuitos eléctricos, la electricidad, la relación entre el voltaje, amperaje, corriente eléctrica y todas estas variables, normalmente es un tema difícil. Por eso, en esta ocasión, hemos traído un circuito hidráulico. Este circuito hidráulico va a permitir entender cómo funciona este circuito eléctrico, pero ahora con agua. Lo primero que haremos será ver cómo una diferencia de altura en el nivel de agua nos genera una diferencia de potencial gravitacional y diferencia de presión hidrostática, misma que provoca la corriente de agua que circula por este conductor, que es la manguera. La otra variable involucrada es la resistencia u oposición al flujo de agua, resistencia que ofrece esta válvula, la cual está completamente cerrada cuando está en posición transversal, ofreciendo una resistencia infinita, y completamente abierta cuando está en línea con la manguera, ofreciendo una nula resistencia y permitiendo la máxima corriente posible. Podemos observar cómo la diferencia de altura o diferencia de potencial es lo que provoca que haya corriente de agua. Al disminuir la diferencia de altura que hay entre el nivel de agua y la punta de la manguera, vemos cómo disminuye la corriente. Por tanto, a mayor diferencia de potencial, mayor corriente, y a menor diferencia de potencial, menor corriente, mostrando así cómo la corriente es directamente proporcional con la diferencia de potencial. Vemos también cómo levantar la punta de la manguera. El nivel de agua en la manguera corresponde con el nivel de agua que tenemos también en nuestra pila o nuestra pileta. ¿Qué es lo que pasa si nosotros subimos ahora el nivel de agua de la manguera por encima del nivel que hay en la pileta? Estaremos cambiando la polaridad de la diferencia de potencial. Ahora, la corriente de agua circula en la dirección contraria, recargando nuestra pileta, al igual que en una pila recargable. Observemos que si aumentamos el nivel de agua en la pila, también aumenta la manguera, con lo cual vemos la tendencia que existe de disminuir siempre este desequilibrio en las diferencias de potencial. Establecida la relación de proporcionalidad directa entre corriente y diferencia de potencial o voltaje, ahora analicemos la relación entre corriente y resistencia. Este prototipo didáctico nos permite observar claramente que al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Y al disminuir la resistencia total del circuito, la corriente aumenta. A más resistencia, menos corriente. Y a menos resistencia, más corriente. Por tanto, ambas son inversamente proporcionales. Ahora vamos al circuito eléctrico. Nuestra fuente de voltaje es esta pila que nos ofrece una diferencia de potencial, al igual que el circuito hidráulico. Potencial eléctrico, potencial gravitacional. La corriente eléctrica circula por fuera de la pila del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Los elementos que componen este circuito son una pila, un fusible que se alcanzan a observar, es simplemente un alambrito o conductor muy delgado que se quemará en caso de ser necesario para proteger el resto del circuito. También tenemos esta palanquita que es un interruptor o apagador que abre o cierra el circuito, análoga a la llave de paso. Así, la corriente circulará por todos los elementos que en este caso están en serie. Para fines didácticos, en este circuito se esquematiza una diferencia de potencial constante.
Pero lo que sí podemos variar es la resistencia u oposición al flujo de carga eléctrica. Observemos qué pasa cuando la resistencia total en el circuito se duplica. Ahora, los focos se encienden con menor luminosidad. Esto se debe a que la corriente que circula tiene que vencer más resistencia, por tanto, es menor la intensidad con que circula la carga eléctrica. Recuerden, a mayor resistencia, menor corriente. Esta regla de resistencia se dice que está en serie, ya que los elementos están seriados o seguidos, y si uno de ellos se desconecta, se abre el circuito y se interrumpe la corriente. En este prototipo es muy fácil observar cómo la energía que gastan las cargas al realizar el trabajo de vencer las resistencias se transforma disipándose en forma de luz y de calor. Esta fue una configuración en serie. Ahora veamos una conexión en paralelo, pero primero en el circuito hidráulico. Observemos que a diferencia del circuito en serie, donde aunque la corriente es menor por ofrecer mayor resistencia, en serie la corriente que pasa por cada uno de los elementos es la misma, es la corriente total. Pero aquí en paralelo, la corriente total se divide en las dos ramas, pasando más corriente por la rama de menos resistencia y menos corriente por la rama de más resistencia. Ahora veámoslo en el circuito eléctrico. Veamos también cómo en los nodos donde se juntan las ramas podemos observar que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. En paralelo, todos los elementos tienen la misma diferencia de potencial. Por eso, aquí los focos prenden igual de intenso que si estuvieran solos. Desconectemos una rama a ver qué sucede. Se apaga uno de los focos. Y a diferencia de en serie, el otro foco no se afecta. La corriente sigue pasando, al menos por uno de ellos. Si unimos este punto con este otro, hemos hecho un cortocircuito, es decir, un circuito más corto. La corriente ha tenido que escoger entre pasar por el foco que le presenta resistencia o pasar por el cable que es el camino de menor resistencia. Al unir estos dos puntos, estamos puenteando el foco. La corriente se lo brinca, se apaga, disminuye la resistencia total del circuito y enciende el otro con mayor intensidad. Ahora, probemos distintos puntos. Este con este, nada. Aquí, se apaga el foco. Este realmente es el mismo punto que el anterior. Y este último, ¡no! Porque ese cortocircuito es peligroso. La corriente se brincaría ambas resistencias, haciendo que la resistencia del circuito tienda a cero. Y si recordamos, la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, el límite del voltaje entre la resistencia, cuando la resistencia tiende a cero, es infinito. Obviamente, la corriente no se elevará al infinito, pero sí hasta que algún elemento del circuito se queme y se interrumpa el circuito. Gracias, esto ha sido todo. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!